Les damos la bienvenida a la segunda edición del programa online de actualización en diabetes y desarrollo profesional auspiciado por Boehringer Ingelheim. Este programa cuenta con dos secciones: la científica, certificada por la Sociedad Argentina de Diabetes, y la sección de desarrollo profesional. En el día de hoy, la sección científica estará a cargo de la doctora Fabiana Vázquez, quien hablará sobre incretinas en el tratamiento de la diabetes mellitus 2. La sección de desarrollo profesional estará a cargo del doctor Ignacio Maglio, quien hablará sobre el impacto del nuevo Código Civil en la práctica médica. Les recordamos que al finalizar el programa, quien lo desee podrá participar de una evaluación de la sección científica que estará disponible online el 28 de octubre. Los 3 mejores resultados obtendrán una beca completa para el 19º Annual Davidson-Mestman Curso Intensivo de Diabetes, Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, a realizarse en Miami del 13 al 16 de diciembre de este año. Es condición para participar de la evaluación ser médico matriculado. Las respuestas a las preguntas forman parte del contenido de las distintas sesiones de la sección científica. Las sesiones pueden ser vistas en vivo o grabadas accediendo al sitio oficial del programa www.precom-delmediodiabetes.com. Por último, al finalizar habrá un espacio para preguntas. Luego de la charla haremos un breve intervalo de 2 minutos para consolidarlas y luego la doctora las responderá. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar compartiendo esta mañana con ustedes con un tema tan interesante como es el uso de las incretinas para el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar recordando que las incretinas son hormonas intestinales, incluyen básicamente GLP-1 y GIP, y estas estimulan la secreción de insulina en forma glucosa dependiente. Al mismo tiempo que estimulan la secreción de insulina, son capaces de inhibir la secreción de glucagón. Y se estima hoy que son responsables del 60 al 70% de la secreción de insulina posterior a una ingesta. ¿Cuál es la importancia de las incretinas en el tratamiento de la diabetes? Hoy sabemos que el efecto incretina está disminuido en personas con diabetes tipo 2. ¿Recuerdan el octeto ominoso famoso presentado por el doctor de Fronzo en el año 2009? Y si tenemos en cuenta que estas son las disfunciones que aceptamos hoy como parte de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, vemos que las incretinas juegan un rol importante. Por un lado, por el efecto directo que les comentaba recién de la disminución del efecto incretina en las personas con diabetes, pero por otro lado, por vía indirecta, porque están actuando sobre el páncreas tanto en la reducción de la secreción de insulina como en la alteración de la secreción de glucagón en el paciente con hiperglucemia. Repasando un poco, recordemos que se acepta que la diabetes tipo 2 se produce como un encuentro entre la insulinoresistencia que desarrolla una persona y la falla de célula beta, que era lo que aceptábamos hasta hace unos años, sumándole ahora la falla de la célula alfa. Entonces, hoy en día hablamos de una disfunción del islote. Esta disfunción del islote se manifiesta entonces por dificultad de la célula beta de responder a esa insulinoresistencia. Esa insulinoresistencia genera que esta célula beta aumente la producción de insulina inicialmente, pero cuando esta secreción se vuelve inadecuada y no puede vencer esa insulinoresistencia, es cuando en nuestro paciente vamos a observar la hiperglucemia. A su vez, la célula alfa también se vuelve disfuncional y aumenta la secreción de glucagón a pesar de estar el paciente en hiperglucemia. De manera que yo voy a tener en mi paciente una disminución de la secreción de insulina, consecuencia de la pérdida de la sensibilidad de la célula beta a la glucosa, lo que llamamos glucotoxicidad, o también asociado la pérdida progresiva de la capacidad de secreción. Yo tengo una disminución de la cantidad de células beta y una disminución de la secreción por parte de cada una de esas células. Y en contrapartida, tengo un aumento de la secreción de glucagón,
también consecuencia de la pérdida de la sensibilidad a la glucosa por las células alfa. Les decía que el efecto incretina está disminuido en las personas con diabetes. Vamos a repasar un poco qué es exactamente el efecto incretina. Esto sería la fisiología normal. Esto es lo que nos pasó a todos nosotros cuando nos levantamos esta mañana y tomamos nuestro desayuno. Cuando los alimentos ingresan al intestino, impactan en la célula L del tubo digestivo, del intestino delgado, y ahí lo que van a producir es la secreción del GLP-1, que es una especie de mensajero que avisa al páncreas que estamos ingiriendo alimentos y que va a generar, por un lado, aumento de la secreción de insulina por parte de la célula beta para que esta insulina actúe a nivel de tejidos periféricos, sobre todo a nivel músculo y a nivel tejido graso, para la utilización de los nutrientes que estamos ingiriendo. Pero por otro lado, este mismo GLP-1 va a actuar sobre las células alfa, generando la supresión de la secreción de glucagón. De manera que yo tengo una supresión de la gluconeogénesis hepática para contrarrestar esta hiperglucemia que me genera el alimento. Esto es la fisiología normal. ¿Cuál es el problema de este GLP-1? Este es rápidamente inactivado por la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima endotelial que genera que el GLP-1 inactivo que tenemos todos nosotros no supere 1 a 2 minutos de vida media. ¿Cómo puedo actuar yo desde la farmacología? Uno de los métodos más usados hoy en día es la inhibición de esa DPP4, de manera que yo voy a aumentar la vida media del GLP-1 de mis pacientes, generando aumento de los niveles fisiológicos de ese GLP-1 que produce el paciente. Yo de esta forma, en forma indirecta, voy a estar estimulando más a la célula beta para aumentar esa producción de insulina para lograr vencer la insulinoresistencia, pero también estoy actuando sobre la célula alfa, o sea que al actuar con fármacos del grupo incretinas, estoy actuando sobre las dos disfunciones pancreáticas que presenta el islote. Vamos a verlo graficado de otra forma. Ahora, ¿cuál es el impacto del GLP-1 sobre la célula beta? Yo tengo un GLP-1 en condiciones fisiológicas que cuando impacta sobre la célula beta aumenta la secreción de insulina. El GLP-1 va a ser inactivado rápidamente por esa DPP4, de manera que si yo lo bloqueo, permito que más moléculas de GLP-1 actúen sobre el receptor. Pero si yo le inyecto a mi paciente un agonista del receptor GLP-1, voy a tener niveles farmacológicos, porque eso va a ser resistente a la dipeptidilpeptidasa 4 y el agonista que yo inyecté va a actuar en forma más potente sobre el receptor de la célula beta y va a aumentar en forma progresiva la secreción de insulina. Aparte de los efectos pancreáticos que estábamos describiendo, el GLP-1 tiene muchas funciones sobre distintos tejidos. Hoy están en estudio varios efectos sobre el cerebro. Se reconoce que tiene un impacto directo sobre la supresión del apetito y están en estudio sus efectos de neuroprotección y neurogénesis. Sobre el corazón también son muy conocidas sus actividades, aumenta la contractilidad miocárdica y mejora la captación miocárdica de glucosa, actúa también sobre el músculo esquelético, que esto es lo que nosotros queremos en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, que mejore la captación de glucosa. Puede actuar también sobre los vasos sanguíneos y genera una vasodilatación dependiente del óxido nítrico del endotelio, que es otro de los eventos que está claramente disminuido en las personas con diabetes. Puede actuar sobre el riñón generando natriuresis, puede actuar sobre las células adiposas mejorando la captación de glucosa y aumentando la lipogénesis, y sobre el tracto gastrointestinal genera una disminución de la motilidad. Por último, sobre el hígado, también un efecto deseado en nuestras personas con diabetes es facilitar el almacenamiento de glucógeno y evitar la glucogenólisis, y de esta forma tiene un impacto el GLP-1 también sobre la glucemia plasmática de ayuno. ¿Cómo podemos actuar desde lo farmacológico? ¿Cómo podemos intervenir en las incretinas? Bueno,
Hoy en día tenemos disponibles tratamientos farmacológicos basados en agonistas del receptor GLP-1, que son los tratamientos similares a la exendina y los análogos del GLP-1, que son agonistas directos del receptor. Dentro de las similares a exendina vamos a encontrar exenatide y exenatide semanal y lixisenatide. Y dentro de los análogos del GLP-1, que se caracterizan por tener una estructura similar muy parecida, está básicamente el liraglutide, pero también dentro de este grupo encontramos albiglutida, dulaglutida y semaglutida. Dentro de los inhibidores de la DPP-4 tenemos vildagliptina, linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, alogliptina, teneligliptina. Las otras dos que están nombradas acá no las tenemos disponibles en Argentina. Los inhibidores de la DPP-4 disponibles en Argentina son todos los que ustedes tienen en la barra inferior, y lo que tienen entre paréntesis es en qué otros lugares del mundo están aprobados. Linagliptina, sitagliptina, saxagliptina también aprobados en Europa y Estados Unidos. Bien, entonces estamos hablando de tratar a nuestros pacientes con incretinas. Siempre en todas las escuelas del mundo la primera elección es la metformina. Por ende, cuando hablamos de tratar a nuestros pacientes con incretina, estamos hablando de drogas de segunda línea de tratamiento. Sin embargo, en caso de que hubiera contraindicación o imposibilidad de dar metformina, tanto los inhibidores de la DPP-4 como los agonistas del receptor GLP-1 pueden utilizarse en monoterapia o asociados a otras drogas, salteando el paso de metformina en pacientes que no puedan recibirlo. Si nos concentramos específicamente en las incretinas, las diferencias más importantes que tenemos entre los dos grupos son la eficacia medida por disminución de hemoglobina glicosilada de los inhibidores de la DPP-4. Se dice que es una eficacia intermedia porque logran un descenso de hemoglobina glicosilada de aproximadamente 0,8 a 0,9%. Mientras que los agonistas del receptor GLP-1 tienen una eficacia alta porque logran una reducción de hemoglobina glicosilada superior al 1,2%. Como en todas las drogas utilizadas para diabetes, lo que observamos es que cuanto más alta es la hemoglobina glicosilada que tiene nuestro paciente cuando nosotros empezamos el tratamiento, mayor será la posibilidad de disminución que logremos. Dos características muy importantes del grupo de incretinas y que han puesto en primera elección dentro de los fármacos de segunda línea, tiene que ver con el bajo riesgo de hipoglucemia y con el impacto que tienen en el peso. El bajo riesgo de hipoglucemia es porque es estrictamente asociado a la ingesta. Tanto los inhibidores de la DPP-4 como los agonistas del receptor GLP-1 se van a activar estrictamente cuando el paciente coma. Por ende, la posibilidad de dar hipoglucemias es realmente muy baja y esto lo han demostrado todos los trabajos. Con respecto al peso, los inhibidores de la DPP-4 tienen un efecto neutro, mientras que los agonistas del receptor GLP-1 logran descenso de peso. Y las reacciones adversas son realmente muy raras. Hay muy pocos casos de reacciones adversas descritas con inhibidores de DPP-4, casos realmente aislados de farmacodermia con algunas de estas drogas que tenemos disponibles, pero realmente son casos muy raros, son drogas muy bien toleradas. Los agonistas del receptor GLP-1 en general tienden a manifestar reacciones adversas gastrointestinales que habitualmente se manifiestan por náuseas. Vamos a ver ahora las características puntuales de los inhibidores de la DPP-4. Estos no son todos iguales, difieren en su estructura química, pero básicamente actúan todos de la misma forma, aumentando el GLP-1 nativo del paciente, aumentan también el HIP, pero esto es menos conocido, sus efectos, y esto es inducido por las comidas. Las estructuras químicas, le decía, son muy diferentes unos de otros, pero en el impacto clínico quizás lo que más nos interese sea la función renal. Les dejo acá una diapo donde se resume la disponibilidad que tenemos en Argentina de drogas inhibidoras de la DPP-4.
Con respecto al funcionamiento de la droga, la excreción de la droga, la diferencia más importante que tenemos es que la linagliptina se diferencia del resto del grupo porque tiene un metabolismo básicamente, es excretada como droga madre en su mayoría por vía biliar y prácticamente no pasa por el riñón, su excreción renal como droga madre es muy baja y esto hace que pueda ser utilizada en forma segura en la insuficiencia renal. Todas las otras drogas que tenemos disponibles deben reducir su dosis en el caso de que el paciente vaya bajando el filtrado glomerular. Como resumen, la linagliptina y teneligliptina pueden mantenerse en su dosis habitual, la teneligliptina en general en 20 miligramos en caso de insuficiencia renal, la linagliptina no requiere ajuste de dosis y se mantiene en 5 miligramos, mientras que sitagliptina, saxagliptina y vildagliptina deben reducirse a la mitad de la dosis en el caso de la caída del filtrado glomerular. Y como una aclaración aparte, la linagliptina es la única droga que tenemos en Argentina aprobada para el uso aún en pacientes en hemodiálisis. A modo de resumen, entonces, podemos decir que los inhibidores de DPP4 son drogas seguras. Y si vemos específicamente qué pasa cuando los asociamos a insulina, vemos que mantienen esa asociación segura, son drogas que demuestran eficacia, que permite utilizar menos dosis de insulina cuando yo asocio esta combinación, y lo que se observa en la mayoría de los trabajos donde se ha asociado un inhibidor de la DPP4 a pacientes que ya recibían insulina es que permite disminuir la variabilidad glucémica, y esto la verdad que se ve en la práctica. Otra cosa importante es el menor impacto en la ganancia de peso al mejorar el control metabólico del paciente. Todos sabemos que cuando nosotros mejoramos la hemoglobina glicosilada del paciente, el paciente tiende a subir de peso, independientemente de que este no sea un efecto de la droga. Si yo le agrego insulina a un paciente, esto es claramente más evidente. La realidad es que la asociación con un inhibidor de la DPP4 me permite mantener una dosis menor de insulina con menor variabilidad, por ende se la considera una asociación segura y eficaz. Y esto se interpreta que puede tener que ver con la modulación de la secreción de glucagón y con el mayor efecto sobre la glucemia postprandial. En resumen, con respecto a los inhibidores de la DPP4, lo que podemos decir es que son agentes orales para el tratamiento de la diabetes tipo 2, constituyen una segunda línea de elección cuando no se alcanza el adecuado control con metformina, o pueden darse como primera línea de elección en caso de intolerancia o contraindicación a metformina, como ocurre, por ejemplo, con pacientes con caída del filtrado glomerular o en pacientes añosos. Los inhibidores de la DPP4 logran una reducción promedio de hemoglobina glicosilada del 0,8%, prácticamente sin reacciones adversas significativas descriptas y sobre todo sin aumentar el riesgo de hipoglucemia y sin el efecto indeseado de la ganancia de peso que tenemos a veces en nuestros pacientes. Bien, vamos ahora al otro grupo, que son los agonistas del receptor GLP-1. ¿Cuál es la diferencia más importante? Yo les decía que con los inhibidores de la DPP4 nosotros lo que vamos a tener es un efecto fisiológico con aumento de la producción de insulina y disminución de la producción de glucagón, lograda mediante el aumento de los niveles del GLP-1 que el propio paciente tiene. Si yo inyecto a mi paciente un agonista del receptor GLP-1, estoy logrando un efecto farmacológico, o sea, estoy teniendo más potencia, y esto me va a dar 2 o 3 efectos que no se observan con los inhibidores de la DPP4, básicamente a nivel cerebral, con reducción del apetito y con disminución de la ingesta de alimentos. Incluso hay algunos estudios que han mostrado que en pacientes tratados con agonistas del receptor GLP-1, yo puedo tener un efecto de selección mejor de alimentos. Se ha visto que los pacientes tienden a elegir alimentos más saludables. Todo esto está en vías de desarrollo, está en estudio, pero sí lo vemos en la práctica que los pacientes refieren disminución de la sensación de apetito.
Tampoco los agonistas del receptor GLP-1 son todos iguales, difieren en su estructura química y dentro de ellos tenemos que remarcar que el albiglutide es el que más difiere, es una molécula bastante más grande, con un peso molecular más importante que las anteriores, y esto hace que tenga menor posibilidad de ingreso a cerebro, con menor pasaje de barrera hematoencefálica, y por eso, a diferencia de los otros de este mismo grupo, con albiglutide no se ve el descenso de peso observado con los demás. Vamos a tomar como ejemplo el liraglutide, que es el que ha demostrado mayor potencia, o sea, mayor eficacia, medida con reducción de hemoglobina glicosilada. El promedio de reducción es de 1.5. Si vemos la reducción plasmática en ayunas, también resulta eficaz y resulta significativa. Si bien todas las incretinas son drogas con mucho impacto sobre la glucemia postprandial, esto lo vemos tanto en inhibidores de la DPP4 como en agonistas del receptor GLP-1, la realidad es que tienen capacidad, por esta vía indirecta de acción sobre el hígado, de disminuir la glucemia plasmática en ayunas. Tienen una reducción clínicamente relevante y sostenible del peso, tienen una reducción de la presión arterial sistólica y mejoría de los parámetros de la función de la célula beta, con mínimo riesgo de hipoglucemia. En general son drogas bien toleradas, pero hay que decir que suelen presentar una incidencia bastante alta de náuseas que resultan transitorias. Esto es un resumen de las diferencias que vemos si le damos a nuestro paciente un agonista del receptor GLP-1 versus si le damos un inhibidor de la DPP4. Lo que observamos es que el promedio de reducción es 0.8 versus 1.3 a 1.5 que se observa con el agonista del receptor GLP-1. O sea, que lo que estamos viendo es mayor eficacia en reducción con los GLP-1 producto de este efecto farmacológico. Con respecto a los cambios en el peso corporal, es interesante ver que en este estudio, por ejemplo, sitagliptina demostró algo de reducción de peso, en la práctica en general se observa un efecto neutro, y con los agonistas del receptor GLP-1, si nosotros se lo indicamos a nuestros pacientes, vamos a tener una reducción promedio de 2 a 3 kilos, pero la realidad es que el paciente motivado, cuando logra iniciar el descenso de peso, muchas veces después este efecto es mucho más evidente en la clínica y nuestros pacientes pueden bajar un poco más de peso. Actúa con descenso en todos los puntos de glucemia que nosotros midamos a lo largo de las 24 horas. Si lo observamos en este estudio hecho con lixisenatide, vemos que se logra reducción tanto de la glucemia durante el día, la postprandial y la glucemia plasmática en ayunas. Y les comentaba el tema de las reacciones adversas. La más frecuente determinada es las náuseas. Puede dar todo tipo de reacciones gastrointestinales. Los agonistas del receptor GLP-1 pueden dar diarrea, pueden dar náuseas y vómitos. Lo que vemos más frecuentemente son las náuseas, y estas tienden a observarse la segunda semana de tratamiento, no en el inicio. Habitualmente cuando iniciamos tratamiento nuestros pacientes nos dicen que tienen una sensación de saciedad inicialmente, luego tienen claramente sensación de náuseas, en algunas etapas aparecen náuseas y vómitos aquí entre la semana 2 y la semana 4, que en todos los trabajos se demuestra que si el paciente sostiene el tratamiento, por supuesto sin aumentar la dosis en estos casos, puede ir disminuyendo. Y sobre todo a partir de la semana 6ª o 8ª realmente se ve una clara reducción de estos síntomas gastrointestinales indeseados. ¿Qué pasa si lo asocio a insulina? Bueno, tengo reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, puedo lograr un descenso de peso si yo le agrego un GLP-1 a un paciente que ya viene tratado con insulina, o en el caso inverso, cuando yo tengo un paciente que viene con un agonista del receptor GLP-1 y le agrego una insulina, puedo tener un efecto neutro del peso mejorándole el control metabólico. Nuevamente bajo riesgo de hipoglucemia y con menor requerimiento de insulina basal y menor complejidad en el agregado, que si yo le estoy indicando intensificar el tratamiento con una insulina prandial. Por eso hoy se tiende en diabetes tipo 2 asociada a obesidad, se sugiere, en los casos en que sea posible, asociar un agonista del receptor GLP-1 y posteriormente recién iniciar con insulinas prandiales.
En resumen, con respecto a agonistas del receptor GLP-1 versus inhibidores de la enzima DPP4, recuerden que los primeros son de indicación subcutánea, todos ellos se administran hoy en día por vía subcutánea, mientras que los inhibidores de la DPP4 pueden darse por vía oral, tienen un efecto directo sobre el GLP-1 y van a lograr reducción de 1.2 a 1.5 de hemoglobina glicosilada los agonistas del receptor versus 0.8 los inhibidores de la DPP4. Tienen impacto positivo en el peso, con reducción de peso los agonistas del receptor versus un efecto neutro los inhibidores de la DPP4, y lo más importante es que todo esto es con un bajo riesgo de hipoglucemia, pero recuerden que los inhibidores de la DPP4 son drogas muy fáciles de administrar, que mejoran la adherencia del paciente porque tienen realmente la posibilidad de ser dados por vía oral, algunos de ellos una sola vez por día, y sabemos que son pacientes polimedicados, las personas con diabetes tipo 2, cuanto más fácil sea la posología y la forma de administración de las drogas, mejor es la adherencia de nuestros pacientes. Un último comentario sobre los estudios de seguridad cardiovascular. Nos hemos visto invadidos en los últimos años por estos estudios. Lo que vemos es la aparición y la publicación en los últimos años de muchos estudios de seguridad cardiovascular. Esto tiene que ver con que en el año 2008 se publicó un metaanálisis sobre rosiglitazona que algunos de ustedes recordarán, decía que aumentaba el riesgo de infarto. A partir de ahí, la FDA exigió que todas las drogas nuevas que se aprueben para tratamiento de la diabetes tipo 2 deben ser sometidas a estudios de seguridad cardiovascular. Por eso vemos tanta cantidad de publicaciones en los últimos años y tenemos muchos en marcha. Hablando estrictamente de incretinas, algunos ya están publicados y hasta ahora los únicos que habían dado resultados positivos fue, en primera instancia, no incretina. El primer estudio con un resultado positivo lo vimos con el EMPA-REG Outcome, que mostró reducción clara de la mortalidad, pero ahí estamos hablando de un inhibidor de los SGLT2. El segundo en demostrar beneficios cardiovasculares fue el estudio LEADER, hecho con liraglutide. Y el tercero fue el estudio SUSTAIN, también hecho con liraglutide semanal. Se publicaron recientemente los resultados del CANVAS, también con inhibidor del SGLT2. Esto, recuerden que lo que estamos evaluando en estos casos siempre es el MACE primario. Lo que conocemos como MACE primario es la asociación de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Esto lo tienen en común todos los estudios que vemos publicados. Lo que puede variar es lo que llamamos MACE ampliado, que en ese caso los organizadores o los diseñadores del trabajo pueden elegir distintos tipos de cosas que van a evaluar para este trabajo. Pero los tres primeros, los que ustedes tienen en azul, son los que se observan en todos los trabajos que tenemos publicados. Con incretinas específicamente, publicados hasta el día de hoy, el Sabor-TIMI, que dio no inferioridad con respecto a mortalidad cardiovascular, pero mostró un ligero aumento de la internación por insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con saxagliptina versus placebo. Recuerden que siempre que hablamos de placebo son pacientes que son tratados de otra forma, pero son tratados. Los objetivos terapéuticos y los objetivos finales de hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos son los mismos en el grupo placebo que en el grupo control. Lo que cambia es la droga que se utiliza para llegar a ese objetivo. Los estudios, el estudio EXAMINE también hecho con alogliptina dio no inferioridad. Posteriormente el estudio TECOS con sitagliptina que mostró exactamente lo mismo. Y finalmente el ICSA con lixisenatide, primero publicado con agonista del receptor GLP-1. Todos estos dieron impacto neutro, o sea, no están demostrando no inferioridad, no aumentan el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. El primero que da algo distinto sería el estudio LEADER, que fue hecho con liraglutida y que mostró una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. En este estudio se demostró que los pacientes que recibieron liraglutida fueron menos propensos a iniciar insulina y otro tipo de hipoglucemiantes orales durante el curso del estudio. Lo importante es que de las incretinas hasta el momento, la única que ha demostrado reducción de mortalidad cardiovascular entonces sería el agonista de receptor GLP-1 liraglutide.
Esto es lo que se observó en este estudio: reducción del 22% de muerte cardiovascular, 12% de infarto no significativo pero tendencia a reducción, 11% de reducción de ACV no significativo y del MACE ampliado, reducción significativa del 12% cuando se incluyó, aparte de estas tres que les mostraba al principio, se incluyó también revascularización coronaria o internación por angina inestable o por insuficiencia cardíaca. Esto es todo, así que quedo ahora a la espera de las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora. Los invitamos a continuar enviándonos sus preguntas. Vamos a hacer un break de 2 minutos para consolidarlas y luego la doctora las responderá. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora. Vamos entonces con las preguntas. La inyección subcutánea de los agonistas GLP-1 ¿tiene un horario especial de indicación? Bien. Tenemos distintos factores dentro de ese grupo. De los que tenemos en uso en Argentina hoy, el liraglutide puede ser utilizado una vez por día en cualquier horario. Es independiente de la aplicación de la ingesta de comidas. Así que se puede usar incluso a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, como al paciente le resulte más cómodo, que es importante. El exenatide, el que es 2 veces por día, ese sí debe ser utilizado 15 minutos antes de la ingesta. Todavía no tenemos disponibles en Argentina, pero están en vías de los que son semanales y ahí veremos cómo se hace. Pero por ahora, los agonistas del receptor GLP-1, liraglutide en cualquier horario, exenatide antes de las comidas, y con respecto a lo mismo, a inhibidores de la DPP4, son totalmente independientes de la ingesta, se pueden administrar, no tienen alteraciones de la absorción, se den con o sin ingesta, así que realmente son fáciles de administrar las incretinas. Bien, ¿podría hacer un comentario sobre la asociación de liraglutida con pancreatitis? O mejor dicho, predisposición a desarrollo de pancreatitis por cálculo enclavado. Bien, bueno, ahí tenemos dos cosas. A ver, cuando salieron las incretinas hubo mucho ruido, si me permiten el término, con respecto a esto. Hoy está claramente establecido que la persona con diabetes tipo 2 y sobre todo el obeso con diabetes tipo 2 tiene mayor predisposición a pancreatitis. Se observaron mayores casos cuando se empezaron a estudiar estas drogas. La realidad es que hoy no está clara esa asociación. Hay muchos estudios publicados con sitaglitina que han demostrado que no aumenta el riesgo de pancreatitis, y estos últimos estudios, esto en el LEADER también fue evaluado específicamente y se ve que no está asociado. Hay un número mayor de casos no significativo en todos los trabajos. Realmente uno no puede decir que esté asociado al uso de incretinas el aumento de riesgo de pancreatitis. Lo que sí es cierto es que se observó mayor número de litiasis, pero no está clara que esta sea la causa, y se observó en este último trabajo por primera vez, así que realmente no tenemos clara que sea la causa. Pero una salvedad es tener cuidado con los triglicéridos que tienen nuestros pacientes. Nosotros tratamos pacientes obesos que muchas veces tienen hipertrigliceridemias muy importantes y que estas son causas de pancreatitis, así que esto sí hay que evaluarlo antes del inicio de un tratamiento con incretina. Acá tenemos una pregunta que dice: tengo entendido que hay un porcentaje de pacientes respondedores a la liraglutida. ¿Podría decirse que aquellos con mayor índice de masa corporal responden y toleran mejor la liraglutida que los que tienen menor índice de masa corporal? Sí, más que con la masa corporal, con el índice de masa corporal, en realidad lo que hay que mirar más es el perímetro de cintura. El paciente más respondedor al agonista del receptor GLP-1 es el paciente claramente metabólico, el que tiene más perímetro de cintura, con triglicéridos altos y HDL bajo, y a veces independiente. Nosotros a veces en la práctica cotidiana tenemos pacientes con índice de masa corporal de 28, 29, 30, pero que el perímetro de cintura está muy aumentado, y es lo que nosotros llamamos claramente el paciente metabólico, el paciente con el síndrome metabólico completo. Sí, ese grupo es el más respondedor, no tanto depende del índice de masa corporal. Por supuesto, en obesos es la verdad la elección. De hecho, en Estados Unidos está aprobado el uso de liraglutide para tratamiento de la obesidad. En Argentina no está aprobado con esa indicación. En pacientes obesos con fuertes antecedentes diabéticos, GLP-1 con glucemias normales y patogenia celular beta,
¿Se retrasa el desarrollo de la diabetes mellitus 2? Bien, lo que decía recién, no está aprobado en Argentina el uso de incretinas en personas sin diabetes. No tenemos por el momento la aprobación para obesidad. Esto que dice la persona que pregunta es así, y hay estudios de investigación básica y hay estudios en humanos también hechos que han mostrado preservar la célula beta, y esto se ha visto específicamente con agonistas del receptor GLP-1. Pero es importante remarcar que en Argentina no está aprobado el uso en las personas que aún no desarrollaron diabetes. Eso es algo que todavía tenemos que investigar. Muy bien, gracias. Vamos con la última pregunta entonces. En caso de no disponer de inhibidores de la DPP4 autorizadas para deterioro de función renal, ¿el uso de otros inhibidores de DPP4 ajustados al clearance sería seguro? Sí, claro, a ver, con filtrados por abajo de 60 hay que ajustar la dosis que se le indica a nuestros pacientes. Tenemos que bajar sitagliptina, saxagliptina o vildagliptina al 50% de la dosis, a la mitad. Podemos seguir con teneligliptina 20 miligramos día, ¿sí? Y con linagliptina 5 miligramos. Por abajo de 30 de filtrado glomerular, sabemos que están contraindicadas todas las drogas en realidad que tenemos aprobadas para diabetes en Argentina, excepto linagliptina. O sea que si yo tengo disponible linagliptina, la puedo usar con cualquier filtrado. Si no tengo disponible linagliptina, a partir de 30 para arriba la puedo utilizar, de 30 para abajo solamente insulina. Muchísimas gracias, doctora. Ahora haremos un intervalo de 5 minutos y retornamos con la charla del doctor Ignacio Maglio, quien hablará sobre el impacto del nuevo Código Civil en la práctica médica.